Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Hoy te quiero hablar del particular Cortijo de los Galindos en Extremadura, que es el crimen de las Malladas. Yo me he tomado la licencia de llamarlo de esa forma, quizás no sea la más conveniente, pero sí es cierto que guarda unos paralelismos y unas analogías que son tremendas. El crimen de las Malladas, que es la gran herida olvidada en Extremadura y más concretamente en Cáceres. Un caso de sangre y de poder que ocurrió en Moraleja en el año 1915 y que conmocionó a la provincia marcando a varias generaciones entre sospechas de conspiración, errores judiciales y silencios oficiales. En el verano de 1915, la tranquilidad rural de Cáceres se rompió y se rompió para siempre. En una finca agrícola cercana a Moraleja, conocida como Malladas, se cometió un crimen brutal. 5 miembros de una familia fueron asesinados a hachazos y un niño de 5 años quedó malherido. La noticia estremeció a toda Extremadura y pese a que los medios de comunicación de la época no eran tal vez los que hoy tenemos, sí es cierto que se fue corriendo la voz entre aquellos que sabían lo que había ocurrido y que poco a poco, de alguna forma, estaban difundiendo ese atroz hecho ocurrido en aquella finca. Con el paso de los años, el caso se convierte en uno de los más oscuros de la criminalidad española y sin embargo, curiosamente, también con el paso del tiempo, el caso cae en el olvido, silenciado por las autoridades, por los medios y reducido a los murmullos en la memoria de las localidades cercanas. Más de un siglo después, el llamado crimen de Malladas sigue siendo un capítulo abierto, lleno de incógnitas, marcados por procesos judiciales polémicos, de luchas de poder en la provincia y la sospecha que se condenó a inocentes para proteger a los verdaderos responsables, a los verdaderos culpables. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en este lugar para que haya pasado a la historia como uno de los crímenes más atroces de la historia extremeña y de España y sin embargo que haya quedado olvidado? En la madrugada del 14 de julio de 1915, los habitantes de Moraleja despertaron con la noticia de un suceso sangriento ocurrido en la finca Malladas. Las víctimas fueron un hombre que trabajaba como sirviente, 2 mujeres, una de ellas embarazada, 2 niñas pequeñas y un niño de 5 años que milagrosamente, como indicaba anteriormente, logró sobrevivir no sin unas heridas de bastante consideración. El ataque fue tan brutal que los cronistas hablaron de decenas de hachazos propinados con saña. Las 2 víctimas que sobrevivieron, tan solo unos días, el hombre y la mujer embarazada, llegaron a dejar testimonios fragmentados, todo inconexo. Y es que el hecho traumático y que también la muerte les acechaba no hacían que su memoria diera para más. Según se recogió de forma extraoficial, el hombre habría señalado a 2 vecinos distintos a los acusados finales, es decir, no eran los mismos. La mujer, interrogada en el lecho de muerte, apenas pudo asentir con la cabeza al escuchar los nombres
de 2 de los 5 campesinos que serían finalmente procesados. El crimen fue descrito como una masacre propia de la España negra, y el horror que provocó se multiplicó por la incertidumbre. Las preguntas rondaban: ¿quién había cometido semejante carnicería? ¿Fue un robo que se descontroló, o hubo un trasfondo más turbio? La Audiencia Provincial de Cáceres tomó rápidamente las riendas del caso. Apenas unos meses después, 5 campesinos de Moraleja fueron detenidos y procesados por su presunta vinculación, su presunta relación con los hechos acaecidos precisamente en la finca de las Malladas. Tenían mala fama en la localidad, no eran desde luego los mejores. Antecedentes por delitos menores, tales como pudieran ser la caza furtiva, y también eran el blanco fácil para convertirlos en culpables, dada la animadversión que tenían muchos vecinos por ello. Pero aquellas personas, también dedicándose a la caza, tenían que comer. Y era una época, reitero, 1915, en la que España precisamente tenía esta zona de Cáceres un tanto olvidada. Durante el juicio, sin embargo, se presentaron decenas de testigos que aseguraban que el día de autos, el día del crimen, los acusados estaban en la provincia de Salamanca, segando trigo en Moras Verdes, a más de 100 kilómetros del lugar de los hechos. Incluso hay informes de la Guardia Civil salmantina que confirmaban ese trabajo de segado y también, por consiguiente, la coartada. A pesar de ello, el tribunal tuvo pocas contemplaciones, tal vez porque buscaban un culpable, tal vez porque buscaban a esa persona o esas personas que hubieran participado en tan atroz y múltiple asesinato. Así, de esta forma, a pesar de todo, el tribunal los declara culpables y los condena a cadena perpetua por robo con homicidio. Para muchos en Cáceres, aquello fue una farsa judicial. En el pueblo se comenzó a correr el rumor que realmente aquellas personas no eran los verdaderos culpables, que los verdaderos culpables serían otros a los que por intereses o vete tú a saber qué influencias, que siempre se señaló a personas con más poder y que evidentemente con ese poder podían comprar el peso de la ley, habían señalado a estos cabezas de turco y que de alguna manera iban a ser los que iban a pagar por aquel múltiple asesinato. En el pueblo, como comentaba, se multiplicaron los rumores. Los verdaderos asesinos habían sido otros, pero los poderes locales necesitaban cerrar el caso rápidamente para evitar un clima de inseguridad que pusieran en entredicho a las autoridades provinciales. El abogado defensor, Manuel Telo García, cacereño de nacimiento, denunció públicamente irregularidades. Aseguró que las pruebas habían sido manipuladas y que los 3 únicos testigos que incriminaron a los campesinos lo hicieron bajo coacción. Sus palabras cayeron en saco roto, pero iniciaron una larga lucha. El papel de Manuel Telo García resulta vital y central en la historia del crimen de Malladas. Él, abogado, nacido en Cáceres, abogado de prestigio y posteriormente militar y notario, dedicó años de su vida a demostrar la inocencia de los condenados. En su cruzada lo enfrentó con las figuras más influyentes de la provincia. El abogado acusador, Emilio Herreros Esteban, no solo ejercía como representante de la acusación, sino que era presidente de la Diputación Provincial de Cáceres y director de uno de los periódicos más importantes de la capital. Su poder político y mediático aseguraba que la versión oficial fuera incuestionable. Telo, sin embargo, no se amilanó. Tras la condena organizó una campaña mediática nacional. Escribió en periódicos de Madrid. Buscó el apoyo del Partido Socialista y de la Unión de Mujeres de España, que era una de las primeras asociaciones feministas del país.
y hasta se entrevistó con figuras políticas de peso como el conde de Romanones o el presidente del gobierno, Antonio Maura. Que eso eran llegar a cotas mayores y era llegar a un punto en el que pocos tenían o podían llegar. El abogado cacereño incluso sugirió que el móvil del crimen no había sido el robo, como sostenía la acusación, sino un intento de abuso sexual que derivó en una matanza. Su hipótesis desafiaba abiertamente la sentencia judicial que apuntaba hacia una trama mucho más oscura y que podía implicar a terratenientes o autoridades de la comarca. Esa lucha le costó caro. Acosado por las autoridades, aceptó un destino militar en Fuerteventura, en Islas Canarias, en el año 1919, y de esa forma evitó represalias. Allí, de hecho, formalizó su ingreso en la masonería, hecho que décadas después sería usado contra él en la dictadura franquista, que, como muchos sabrán, no era precisamente amigos de la masonería y no, desde luego, por falta de ganas de Franco. Uno de los elementos que más alimentaron las sospechas fue la figura de don Agustín Díaz Aguero, conde de Malladas, propietario de la finca donde ocurre el crimen. En Moraleja se decía que su influencia y relaciones políticas había condicionado todo el proceso. El nombre de la finca, ligado a su título nobiliario, quedó marcado para siempre. Muchos habitantes del pueblo lo señalaban y sospechaban que los 5 acusados no eran más que chivos expiatorios y que se protegió a personas vinculadas con el poder local. La tensión social fue enorme. En la comarca de Coria se sucedieron motivos y para incentivar motines y algaradas por el control de la alcaldía de Moraleja. La población estaba dividida. Unos creían en la culpabilidad de los campesinos, otros estaban convencidísimos que habían sido condenados injustamente, y el eco de la injusticia se instaló en la vida diaria del municipio. Incluso llegó a componer un romance ciego, de esas canciones populares que se narraban de crímenes, insistiendo en la culpabilidad de los acusados. Pero la desconfianza no desapareció. La sombra de una conspiración que implicaba a políticos, terratenientes y a guardias civiles nunca dejó de sobrevolar el caso. Y como ocurriera en el crimen de los Galindos, en Paradas, en la provincia de Sevilla, teníamos a 5 víctimas, un asesino u asesinos que no se conocían, unos señalados, que en este caso eran cabezas de turco, que no eran más que chivos expiatorios, y de esa forma la batalla de Telo, que parecía perdida hasta que un hecho es sobresaliente, 1922, y surge un aliado inesperado a esta nueva causa, Miguel de Unamuno, el intelectual, el rector de la Universidad de Salamanca, que comenzó a denunciar en discursos y artículos la injusticia del proceso de Malladas. La presión pública crece. En 1923 los 5 condenados obtienen un indulto real gracias a la intervención de un pariente de Alfonso XIII. Sin embargo, no recuperarían la libertad hasta 1926, luego de 11 años de prisión. Su regreso a Moraleja no fue fácil. Aunque legalmente eran hombres libres, la mancha de la condena les acompañó hasta la muerte. Uno de ellos murió en 1933 tiroteado en un confuso altercado con el alcalde del pueblo. Los demás llevarían vidas discretas, siempre bajo la sospecha y el estigma. El indulto, lejos de cerrar el caso, mantuvo una especie de herida abierta, un limbo. Oficialmente estaba resuelto, pero la calle señalaba que los verdaderos asesinos jamás habían sido juzgados. A diferencia del crimen de Cuenca, por ejemplo, que inspiró películas, novelas, debates, el crimen de Malladas fue silenciado durante décadas. La memoria del caso se mantuvo únicamente en los descendientes de las víctimas y de los acusados, y algunos investigadores que, como Manuel Telo en su día, intentaron rescatar la verdad. En su caso también, el crimen de los Galindos tiene paralelismo. Un señor señalado, tierras que cuidaban otras personas, 5 muertos y un crimen aparentemente perfecto con 5 cabezas de turco. Ni siquiera la gravedad de los hechos
Esos 5 muertos, un niño herido, un juicio amañado y una condena cuestionada, bastó para mantenerlo en la memoria colectiva de España. El peso del poder cacereño y el temor a remover heridas contribuyeron a enterrar para siempre una historia. Una historia que hoy, más de 110 años después, el crimen de Malladas sigue siendo un capítulo pendiente de la historia criminal de Cáceres. El eco de aquella masacre, ocurrida en plena España rural, en una zona deprimida, olvidada, todavía resuena en los archivos, en las crónicas dispersas y en los relatos orales de quienes heredaron la memoria de un caso que nunca se iba a resolver del todo y que a día de hoy sigue siendo, así como el tema tabú estigmatizado que se tiene en Extremadura dentro de la crónica negra, y que pocos son los que lo recuerdan y muchos son los que desconocen de su existencia, porque al fin y al cabo esto no es un ejercicio de morbo, sino un ejercicio de recuerdo, un ejercicio en el que el crimen de las Malladas está precisamente presente y bien presente dentro de nuestro tiempo. Incluso hay obras literarias más allá del libro del propio y los artículos del propio Miguel de Unamuno, como por ejemplo El crimen de las Malladas, por vuestra boca muerta, de Luis Rosso, que viene a contar todo lo que ocurrió en aquella finca y que hoy languidece. La finca de las Malladas no deja de ser hoy el esqueleto de lo que antaño fue un gran cortijo, con una zona que denota el señorío que tuvo, pero que hoy día languidece olvidada. Uno de esos lugares y una de esas historias que conviene siempre recordar, porque de alguna manera es mejor tenerlo presente y saber que también en Extremadura hay un particular crimen de Cuenca y también en Extremadura hay un particular crimen de los Jalindos. Puede que para muchos hoy haya sido un día de descubrimientos, un día de descubrimientos en el que se pone de manifiesto una atrocidad cometida en Cáceres, en Moraleja, en esta finca de las Malladas y de esas 5 personas que perdieron la vida en una Extremadura que es tierra de mitos, de leyendas y también de crónica negra. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.